Buenas, ¿cómo están compañeros? Una vez más estamos acá para conversar sobre un tema, en este caso de la materia de investigación de las ciencias sociales. Vamos a conversar sobre lo que son los métodos cuantitativos. Nosotros somos el equipo número 5, integrado por Natasha Montero y mi persona, Jesús Meléndez. Y bueno, esperemos que este tema les guste. Bueno compañeros, comencemos. Como introducción tenemos que, fíjense que en el tema 2 nosotros ya vimos los paradigmas de la investigación en las ciencias sociales y cómo estos nos ayudan a través de los métodos concretos a convertir el proceso investigativo en una experiencia amplia e integrada, ¿no? Porque eso ya lo vimos. Ahora nos toca ampliar un poco más sobre el tema del método cuantitativo. ¿Pero qué es el método cuantitativo como tal y sus características? Bueno, tenemos que es un método de investigación de las ciencias sociales, por eso es que colocamos acá primero lo que son los métodos de investigación de las ciencias sociales. ¿Qué son en realidad estos métodos de investigación? Bueno, simplemente son métodos que su fin es obtener conocimiento, son métodos que nos ayudan a obtener conocimiento. En sí, la definición es: la investigación es un proceso sistemático que ayuda a resolver problemas, normalmente utilizado para generar conocimiento, como ya le dije, ¿verdad? Okay, los métodos de investigación predominantes en la modernidad son el hipotético deductivo y el histórico dialéctico. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero solamente para nombrarlo, existen dos métodos predominantes, lo que son el método cuantitativo, que es el que nos toca hoy desarrollar, y el método cualitativo. Estos métodos, fíjense que tienen un origen, racionalidad, una obtención del conocimiento y un método único. En el caso del método cuantitativo, su origen es entre el siglo XVIII y XIX y está inspirado en las ciencias naturales y la física newtoniana. Son netamente matemáticas, ¿no? Su racionalidad es cientificismo, racionalismo es muy racional, y apego a la tradicionalidad de la ciencia, ¿okay? Conocimiento fundamentado por supuesto en los hechos, experto como autoridad de verdad. ¿Okay? La obtención del conocimiento, bueno, es muy fácil, a través de la objetividad. ¿Okay? Y su método único es el hipotético deductivo, o sea, se basa en hipótesis, deduce y por supuesto verifica y para generar conocimiento. El método cualitativo nace en el siglo XX, pero pues, se remonta mucho más atrás, incluso a la Grecia antigua, donde ellos ya existía lo que era la teoría del materialismo, ¿verdad? Y desde allá viene, bueno, progresando poco a poco, pero Carlos Marx en el siglo XX es el que lo desarrolla y lo convierte en lo que hoy conocemos como el histórico dialéctico, ¿okay? Pero, bueno, su origen, como le dije, en el siglo XX, inspirado en la revalorización de la capacidad autorreflexiva de los agentes humanos, la revalorización del lenguaje y del reconocimiento subjetivo del fenómeno el fenómeno social, perdón, ¿okay? Entonces, su racionalidad es experiencia hermenéutica, ¿okay? Buscando el sentido y significado. Que la realidad es sujeto de conocimiento, la realidad está por encima del punto de vista del experto. ¿Okay? Esto es el método cualitativo, su racionalidad. Y la obtención del conocimiento, el método cualitativo, es a través de la subjetividad. En el otro caso teníamos que era muy racional, en este caso, bueno, es muy subjetivo. ¿Okay? El otro es más objetivo, cualitativo, y el cuantitativo, perdón, es objetivo, y el cualitativo es muy subjetivo. ¿Okay? El método que utiliza, bueno, no existe un método único, ¿okay? Existen múltiples metodologías para conocer lo social, el fenómeno humano y los procesos que ocurren en la sociedad. ¿Okay? Ahora los dejo con nuestra compañera Natasha Montero, que le va a explicar un poco más sobre la teoría de lo que es el método cuantitativo. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el método cuantitativo. El método cuantitativo es la forma como se lleva a la práctica el modelo hipotético deductivo. Él está basado en un paradigma positivista. Es un método propio de las ciencias naturales, más no de las ciencias sociales. Es el conocido de forma errónea como el método científico. Un método hipotético deductivo es un modelo de confirmación y refutación de hipótesis, basado en la observación, la descripción, que en este caso sería la hipótesis, y la explicación, que sería la deducción basada en la observación. ¿Qué sucede con este tipo de métodos cuantitativos? Que él reduce la realidad a sus aspectos cuantificables. Él por defecto se convirtió en el método científico al ser utilizado tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Gracias al positivismo que afirmaba que la sociedad estaba regida por leyes naturales independientemente de la voluntad humana.
Hablando un poco de las características de los métodos cuantitativos, se dice que entre una de sus características son inductivos y o deductivos, ya que van de la teoría a la realidad o viceversa. Otra de sus características es que tienen una perspectiva analítica. ¿Qué es esto? Que se descompone la realidad en múltiples factores para estudiarlo mediante fórmulas. Tratan a las personas que son estudiadas como objetos. La relación entre el científico social y las personas es la misma que sostienen otros científicos con sus objetos de estudio. Entre sus otras características podemos decir que el científico se mantiene como un observador, él no se debe involucrar en la situación estudiada. Tratan de alcanzar la objetividad y la neutralidad valorativa. Otra de sus características importantes es que parte desde la propia perspectiva del investigador. Sirve como un base, esa teoría que sirve como un marco de referencia. Lo otro es que se interesan en la representatividad. Ellos prefieren generar leyes generales que sirven para explicar otros fenómenos. Dan tanto énfasis a la validez como a la confiabilidad. Ellos consideran en las características es que se consideran dignos de estudios científicos solo los hechos o fenómenos que se encuentren dentro de las coordenadas masa, tiempo y espacio. Son rígidos en cuanto a su aplicación. Es un método que se aplica estrictamente paso a paso. Hablando de otro tipo de características, podemos decir que ellas surgen en el siglo XVIII y XIX en el proceso de consolidación del capitalismo. Su racionalidad está fundamentada en el cientificismo y el racionalismo. La objetividad se utiliza como única forma de alcanzar el conocimiento. El objeto de estudio es elemento singular empírico. La teoría es elemento fundamental de la investigación social. Le aporta su origen, su marco y su fin. También podemos decir que tienen una comprensión explicativa y predictiva de la realidad, bajo una concepción objetiva, unitaria, estática y reduccionista. Una concepción lineal, finalista de la investigación, parte de un principio y termina en un fin. Utilización de un método único, hipotético, deductivo, con su racionalidad analítica, no contradictorias, ellos no pueden ser contradictorios. Otra de las características es que se basan en muestras grandes y representativas de los sujetos. La razón lógica del método es la razón analítica, o sea, propia de las matemáticas. Entre sus conceptos o palabras claves o que podemos decir para representar este método es que le damos las palabras de confiabilidad, credibilidad, validez, objetividad, hipótesis, variables y generalización. En general podemos decir que la modalidad de investigación cuantitativa es positiva, es hipotética deductiva, particularista, objetiva, orientada a resultados, es propia de las ciencias naturales y utiliza métodos y técnicas confiables, medibles y comprobables. También podemos decir que es un privilegio de las matemáticas y de la estadística. En cuanto a las clasificaciones de los métodos cuantitativos, tenemos que existe una clasificación de métodos newtoniano, galileano y cartesiano. Estos métodos se basan en las matemáticas. También existe el método empírico inductivo. Este se basa en el conocimiento empírico y por ende utiliza el método inductivo para generar teorías. El otro método en la clasificación son los métodos experimental o hipotético deductivo, el cual abarca las dos clasificaciones anteriores. Y ahora los dejo con mi compañero Jesús Meléndez, que va a hablar un poco de lo que son los métodos hipotéticos deductivos. Ok, compañeros, continuando con el tema, como lo había dicho nuestra compañera Natacha Montero, uno de los métodos cuantitativos, o el más utilizado como tal, es el método hipotético deductivo. ¿Okay? ¿Qué es esto? Bueno, este es un método que surge a partir del siglo XIX, cuando el científico William Whewell indicó que era fundamental la construcción de la hipótesis por parte del investigador, como un primer momento para dar inicio a la solución de un acertijo. ¿Okay? Era súper importante la construcción de la hipótesis. Entonces, la verdad debe tomar forma
de la mente del investigador. Esto es lo que pensaba el señor William Weber. Es un procedimiento, ¿okay? Este hipotético deductivo, este método es un procedimiento que se basa en formular la hipótesis, ¿okay? Después para luego tratar de lo que es comprobarla con el fin de deducir después, ¿okay? Las conclusiones que se afrontan con los hechos, ¿okay? Entonces este es un esquema de confirmación y refutación de hipótesis. La idea es tratar de confirmarla y refutarla al mismo tiempo para ver qué surge de esto, ¿okay? Las características del método hipotético deductivo, bueno, tenemos tres. Tenemos lo que es el empírico teórico. ¿Qué es esto? Bueno, que parte de los hechos o de la teoría, ¿okay? Es inductivo y deductivo, que bueno, va de la teoría a la realidad o de la realidad a la teoría, ¿okay? Y por supuesto es analítico. ¿Qué es esto? Bueno, que clasifica, estudia y relaciona, ¿okay? Esto es lo que tenemos por ahora como método deductivo. Vamos a ver más adelante su proceso de investigación. ¿Ok? ¿Cómo se aplica el método hipotético deductivo? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, esto se aplica a través del proceso de la investigación, lo que vamos a conversar ahorita. ¿Okay? Este proceso se basa en lo que son observaciones, hipótesis, deducción y finalmente verificación. ¿Okay? El científico, por medio de observaciones, llega a un conjunto de postulados o hipótesis, por supuesto, que luego deduce las consecuencias observables y que finalmente verifica. Esto es así, tal cual. ¿Okay? ¿Cuáles son sus pasos? El planteamiento del problema, elaboración del marco referencial y diseño del marco metodológico. ¿Okay? Estos son los tres grandes pasos, ¿okay? No son pequeños, son grandes pasos. Todo esto nos recuerda cuando estamos haciendo la tesis en la universidad, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué tenemos como planteamiento del problema? Bueno, es el inicio de toda la investigación hipotético-deductiva, por supuesto. ¿Por qué? Porque consta de la descripción, la delimitación y la formulación del problema. ¿Okay? Luego tenemos la justificación de la investigación, por supuesto, hay que justificarla muy bien, y los objetivos, tanto general, como un solo objetivo general, y los objetivos específicos. ¿Okay? Entonces después tenemos lo que es la elaboración del marco referencial. Este marco referencial está compuesto por lo que son los antecedentes, el marco teórico, la definición de términos, ¿okay? Sistema de hipótesis, sistema de variables y operacionalización de los objetivos. ¿Okay? Entonces, pero hago énfasis en lo que es los antecedentes y el marco teórico. ¿Por qué? Porque los antecedentes nos pueden ayudar a buscar si hay otra investigación muy relacionada con el tema, o capaz que ya fue realizada esta investigación tal cual. ¿Okay? Entonces, si no, bueno, tenemos un marco teórico bastante intenso, donde salga toda la información que nosotros necesitamos para esto. ¿Okay? Entonces tenemos después el diseño de marco metodológico, que no es más que la médula de la investigación, es el desarrollo del trabajo como tal. ¿Okay? Este marco metodológico trata sobre la definición de la población sujeta a estudio y la selección de la muestra, por supuesto, diseño y aplicación de los instrumentos, la recolección de los datos, la tabulación y el análisis e interpretación de los datos finalmente. ¿Okay? Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta para lo que es este método hipotético deductivo es la determinación del tipo de investigación y por supuesto el diseño de la investigación. ¿Okay? Entonces, en cuanto a determinar el tipo de investigación, el tipo de estudio a realizarse deberá ser según su finalidad o propósito, alcance temporal, profundidad, amplitud, fuentes, lugar donde se desarrollan las investigaciones, por supuesto, muy importante, según su naturaleza, ¿okay? Estudios a que den lugar y finalmente según el objeto al que se refiere. ¿Okay? Entonces, de acuerdo al diseño de la investigación, tenemos que, bueno, este diseño consiste en el plan a seguir para dar respuesta a las preguntas formuladas y para probar las hipótesis de las investigaciones. ¿Okay? Se deberá estudiar la validez, o sea, hay que hacer énfasis en lo que es la validez y la confiabilidad de las respuestas a las preguntas planteadas. ¿Okay? Hay que hacer énfasis bastante en esto. ¿Okay? Por último, amigos, en esta última lámina traemos una breve explicación de lo que es el método histórico dialéctico o materialismo histórico, ¿okay? Para complementar todo nuestro trabajo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva histórica de esto? Y bueno, fíjense, el materialismo filosófico es muy antiguo, ya que proviene de las sociedades de China, India y Grecia antigua. Estas sociedades en ese tiempo ya trabajaban lo que era el materialismo filosófico, que estudiaba todo lo que era la materia como tal.
Pero es Carlos Marx en el siglo XX quien lo transforma junto con la dialéctica para llegar a formar lo que es materialismo histórico dialéctico. ¿Okay? Se dice que es un método histórico, ¿verdad? Ya que estudia la sociedad en su constante cambio, y se dice que es dialéctico ya que analiza los hechos sociales buscando siempre su origen. Este método busca descubrir y explicar el funcionamiento de la sociedad. Este es el fin, ¿okay? Este es en cuanto a la perspectiva histórica. Ahora, en cuanto a sus características. Bueno, se dice que es analítico sintético. ¿Por qué? Porque estudia elementos de la realidad y al mismo tiempo descubre relaciones entre los hechos y las ideas. Se dice también que es dialéctico. Cada ser posee aspectos internos que nos hacen dialécticos, por lo que nada es definitivo ni absoluto. Es concreto, abstracto, concreto nuevamente para fortalecer lo que es la parte concreta, ¿okay? Tener una parte concreta mucho más firme, ¿okay? Y trasciende la teoría práctica. Esto nos dice que, bueno, no separa esta relación de teoría y práctica, sino que ya que busca es transformar la realidad, no solo conocerla, ¿okay? No cree, otra característica, que no cree en la neutralidad valorativa. Esto es por supuesto porque busca que el conocimiento no se pierda en complejos de neutralidad teórica. No busca que el científico no se pierda en lo que son complejos de neutralidad teórica, ¿okay? Y por supuesto va de lo simple a lo complejo, va analizando las esencias subyacentes poco a poco a través de cosas simples del entorno, y después va a cosas más complejas. Las leyes son socio-históricas, cree que las leyes son socio-históricas, no cree en las leyes universales, ¿okay? Y finalmente tenemos una última característica, lo que es el enfoque totalizador del objeto de estudio. No solo conoce los factores económicos, políticos y sociales individualmente, sino que estudia la relación de estos factores, ¿okay? Y bueno, amigos, espero que les haya gustado. Esto es todo por ahora y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.